Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de información. Y es que no paramos con cositas nuevas que llegarán próximamente a Ark Survival Ascended. Porque sí, no os frotéis tanto los ojos porque os vais a hacer daño y lo que veis en el título es 100% real. Ya sabéis que hace unas cuantas semanitas, creo que unas 2 semanitas, subimos un vídeo hablando de la nueva mega update que llegará a Astreos dentro de nada, dentro de 2 semanitas, el día 25 de febrero, esperemos que no se retrase, llegará esta nueva mega update a Astreos con un nuevo boss, una nueva zona increíblemente grande llamada Pirantos, una nueva región por explorar, el tercer obelisco de esa zona que será desértica, y de hecho Nekatus no para de poner cositas por Twitter. De hecho compartió esta imagen que tenéis ahora mismo en pantalla, y es que habrá no muertos en las arenas abrasadoras de la región de Pirantos. Estas criaturas no se van a poder tamear, sino que serán criaturas que nos tendremos que enfrentar para así obtener loot, como veis ahí, esa cajita roja para poder lootearla. Y es que sí, lo del título es 100% real, porque nos informaron anoche mediante el Community Crunch que una nueva criatura llegará de forma oficial al juego este 25 de febrero con esta nueva mega update de Astreos. Así que supongo e intuyo que esta criatura será autóctona de dicho mapa. Porque sí, ahora mismo como veis en pantalla, el gran Tortugar, el tortugón que teníamos en Atlas, que será un update muy tardía, ya cuando el juego estaba muerto, que no iba a levantar cabeza, esta criatura es oficialmente nueva criatura del plantel oficial de Ark Survival Ascended. La verdad que esta criatura ya la hemos visto mucho en el canal, una criatura que a mí lo personal me gusta y me agrada bastante, pega mucho con la sintonía de Astreos, ese rollito griego, la verdad que tiene muy pero que muy buena pinta. Ya tenemos a la Medusa como boss, tenemos también al Cíclope como boss, y ahora tenemos al Gran Tortugar porque lo del Maiwana no fue suficiente. De hecho yo soy partícipe de una cosa, porque ¿qué sacaste al Maiwana y no sacaste el Maiwin, que al fin y al cabo es lo mismo y lo adelantas antes de tiempo de Genesis 2? ¿Qué sois vosotros, Team Maiwana o Team Maiwin? Dejádmelo en los comentarios. Alguno de vosotros también por los comentarios me dirá, pero Playing, esta tortuga ya estaba en Atlas, esto es un refrito. Bueno gente, mejor esto que nada, ¿no? Mejor esto que nada. Yo me esperaba una nueva criatura totalmente distinta, pero tenemos a esta tortuga gigante que la verdad que es muy pero que muy útil. Aparte de eso, como veis en la imagen, ya os puedo revelar un poquito lo que va a hacer esta criatura. Como veis, el caparazón se le abre, también pues tiene un poquito de sintonía con la tortuga caimán. No, esta tortuga la verdad que es muy defensiva, porque ese caparazón que abre también lo puede cerrar, puede llevar hasta 7 personas contando al jinete en su caparazón, con lo cual puedes abrir el caparazón, disparar desde el caparazón y luego ordenar a la tortuga que lo cierre para así tener mucha más defensa. Aparte que esta criatura puede ir tanto por tierra como por mar, y por mar pues te va a proteger del oxígeno, porque si estás dentro de su caparazón no te va a bajar el oxígeno, o si te baja es muy pero que muy lentamente. También creo que esta criatura puede farmear perlas blancas, no sé porque hace mucho que no la utilizo, perdonadme, disculpadme, pero yo la utilicé como un mod que esta criatura pues podía recolectar esas perlas blancas de los océanos. No, la verdad que es una criatura bastante interesante y veremos a ver cómo es el tameo de esta tortuga gigantesca. Supongo intuyo que será un método de domesticación de darle dardazos o flechazos, lo que pasa es que puede ser bastante resistente a estos dardazos o flechazos, ¿no? Porque ya sabéis que pues es una criatura muy pero que muy defensiva. De hecho es una criatura que va a salir en esta nueva región de Pirantos. Voy a proceder a daros toda la información. El océano no es de los más rápidos, es de los últimos en pie. Bonita frase. Con la llegada de la expansión de Astreos el 25 de febrero, el Gran Tortugar emerge como una fortaleza móvil diseñada para resistir. Por cierto, se me olvidaba, obviamente supongo e intuyo que si esta criatura sale en Astreos, obviamente Astreos es de pago, con lo cual si no tenéis Astreos igual no podéis tamear a esta criatura, o igual sí, igual luego te dice Studio Wildcard, no, esta criatura también sale en Decenter, en Ragnarok.
pues ahí sí podréis tamearla. Pero de momento a día 14 de febrero no se ha dicho nada, con lo cual pensad que esta criatura va a ser autóctona de Astreos, de esta nueva región de Pirantos. Y también la Hidra, que ya sabéis que la Hidra será el tercer boss que tengamos en Astreos. Y no, ya se ha confirmado de que la Hidra cuando la mates no te va a dar su huevo para así poder tener tu propia Hidra. Lastimosamente pues no podremos tener la Hidra oficial dentro del juego, solo como boss, gente. Bajo su enorme caparazón blindado se esconde algo más que protección. Al abrirlo se convierte en un puesto de mando viviente, permitiendo que varios jinetes se refugien en su interior mientras se defienden tras una armadura natural. Al cerrarlo, el Tortugar se transforma en un bastión casi impenetrable donde tu tripulación respira libremente en su interior. Como ya os he dicho anteriormente, cuando está abierto pues puedes incluso disparar desde tu asiento de la tortuga, pero cuando lo cerramos ahí no te van a poder hacer daño porque es impenetrable, a no ser que maten al Tortugar. Se mueve con firmeza tanto por tierra como por mar. Es capaz de recorrer el fondo oceánico y recolectar valiosos recursos. Y cuando las aguas se llenan de peligro, el Tortugar permanece sorprendentemente impasible. Ya sea que esté explorando las abrasadoras arenas de Pirantos o preparando un asalto anfibio, el Tortugar está listo para transportar a su tripulación y mantener la línea. Os digo una cosa, para que esté pillando polvo o en el olvido en el Atlas, que es un juego muerto, pues al menos que la tengamos dentro del juego, no del juego que se merece. Así que nada, ¿qué pensáis del Tortugar? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Dejádmelo abajo en los comentarios, que por cierto tendremos un nuevo cómo tamear dentro de 2 semanitas para conocer cómo se domestica a esta majestuosa criatura. La verdad que a mí es un diseño que me agrada bastante, es una criatura muy pero que muy buena, yo la he probado, ya os digo muchas veces, y es un criaturón, un señor criaturón, una señora criaturaza, y creedme que para todas aquellas personas que no lo habéis probado vais a flipar con la utilidad de esta criatura. Hablando un poquito del Tortugar, que ya es una criatura que va a ser oficial del plantel de criaturas ya existentes de Ark, vamos con las transferencias de los Colony para finalizar el vídeo. Y es que sí, se acerca el día de la mudanza. Las transferencias oficiales de los Colony estarán disponibles por completo el 20 de febrero. 20 de febrero que cae en viernes de la semana que viene, ¿vale? Así que apuntadlo muy bien en vuestra agenda, en vuestro calendario. Día 20 de febrero salen las transferencias para los Colony, lo que permitirá a los jugadores mover objetos, criaturas y personajes al mapa sin restricciones. Por favor, empaquen sus dodos en plástico de burbujas, básicamente para que no reciban golpes y no se te quede el dodo tonto. Por eso mismo lo dicen. Así que nada, gente, ¿qué pensáis de la incorporación oficial de la tortuga gigantesca de Atlas a Ark Survival Ascended? A mí la verdad que para que esté en el olvido, mejor que la reutilicen en algo pues que sea decente. No como el Atlas, que la verdad era un buen juego, pero era un refrito del Evolved, pero vamos, o sea, encima mal hecho con el tema de los servidores y tal. Buah, fue un batacazo bien gordo. Lo que todavía no remonto yo de que cayese en el olvido para los OGs del canal. ¿Os acordáis del juego Dark and Light? Ese juego sí que fue duro que se muriese. Ese juego sí que fue durísimo que lo dejasen en el olvido, con el potencial que tenía ese juego. Era como el Evolved, pero criaturas fantásticas. Pues era una locura, molaba mucho ese juego. Ahora con la incorporación de la tortuga, ¿no os pega también que el Olfen, esa criatura que era entre un camello y con una trompa gigantesca que parecía como una saiga de la vida real, esté también de forma oficial en Pirantos? ¿Qué pensáis vosotros? Dejádmelo en los comentarios. Así que nada, no tengo nada más que comentar. Esperemos que próximamente pues enseñen ya el concept art del Paleoctopus, el dossier del Paleoctopus, que yo creo que siendo febrero, yo creo que Studio Wildcard ya va siendo hora, ¿no? Después de la votación, que ya han pasado meses de que ganó el Paleoctopus, todavía no tenemos nada referente al Paleoctopus. Tampoco tenemos nada referente a los TLCs. Esperemos que en las próximas semanas tengamos noticias tanto del Paleoctopus como de los TLCs. Por cierto, os dejo al final del vídeo y arriba a la derecha lo habéis tenido, creo que al principio del vídeo, la info sobre Pirantos, cuando va a llegar el nuevo boss de la Hidra. Hablamos de todo en ese vídeo. También ya sabéis que está activo el nuevo evento de Love Evolved. Ya sabéis que pues está desde el jueves
Desde el jueves está disponible hasta el jueves de la semana que viene, hasta el día 19 de la semana que viene está activo el evento de Love Bullet, que por cierto subía el jueves todo lo que trae este nuevo evento de Love Ascended, echadle un vistazo. Os lo dejo también al final del vídeo. Pues nada gente, esta sería toda la información de esta semanita, espero que os haya gustado, dejadme un comentario con lo que pensáis del Gran Tortugar o qué criaturas de Atlas os gustaría ver dentro del juego que no sea la Hidra, que no sea el Gran Tortugar y todo eso. Dejádmelo en los comentarios. Agradecería muchísimo que si te ha gustado el vídeo revienta el botón de like para que YouTube esparza por ahí el vídeo y que llegue a mucha más gente. También si eres nuevo en el canal suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo. Que tengáis un excelente fin de semanita y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Adiós.